Y ya estamos en el estudio con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá en Los Andes. Cuéntanos un poco de esta extensa agenda que ha estado desarrollando específicamente en la provincia de Los Andes. Bueno, esta mañana visitamos el puerto terrestre, estuvimos viendo las instalaciones, la operación, los desafíos que tiene, ¿cierto?, por la creciente demanda, el creciente flujo de transporte y también las ideas de ampliación para poder adecuar el puerto terrestre a las reales capacidades que se requieren. También estuvimos viendo ya la construcción del nuevo cuartel de investigaciones, que ya está bastante avanzado, bastante cercano a su implementación. También conversaciones con los alcaldes de la provincia, así que interiorizándonos aquí de los problemas, oportunidades e iniciativas que hay acá en esta parte de la región. Específicamente en el puerto terrestre, somos una ciudad que estamos en el paso fronterizo, el corredor bioceánico. ¿Se podrían venir a un corto plazo anuncios en cuanto a lo económico, lo que mencionaba usted, quizá una ampliación del puerto? Sí, bueno, se está trabajando en esto. Hay una propuesta que está dentro de se traduce en una ampliación del contrato de concesión actual. Ampliarlo. Que implica una ampliación, ¿cierto?, de las instalaciones, y lo que estamos viendo es cómo hacerlo de tal manera que se puedan implementar de la manera más rápida posible. Para eso vamos a tener la próxima semana una delegación que va a venir de la propia Dirección de Presupuestos con la gente de la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas para ver en terreno cuáles son las alternativas que permiten dar una solución más rápida a esta demanda que va creciendo cada vez más y que lo va a seguir haciendo en la medida que nuestra economía siga reactivándose como lo ha estado haciendo en los últimos meses. Ministro, y en relación a un tema de contingencia que lo vemos día a día, lo escuchamos a través de los medios de comunicación, que tiene que ver con el famoso retiro de las AFP. Se habla, por una parte, de un retiro de 5 millones de pesos sin interés. ¿Cómo vislumbra usted esto? Sí, bueno, los que llevan la cuenta de esto dicen el séptimo retiro. En realidad hay que contar uno más, una propuesta más que se hizo el año pasado, que era de autopréstamo, pero que era más o menos lo mismo. La verdad es que el tema del retiro muchas veces aparece para la gente como una solución a una situación económica apremiante, necesidades inmediatas que a veces se tienen. Pero el problema es que cuando se trata de estas iniciativas de retiros masivos, el tema no es lo que ocurre, no queda en lo que le pasa a un individuo, sino que tiene que ver con cuál es el efecto que ese retiro masivo tiene sobre la economía y que le rebota después a la gente. Y lo que conocimos ya, porque lo vivimos, ¿cierto?, especialmente con el segundo y el tercer retiro, es que eso tiene un efecto muy desestabilizador sobre la economía, con una presión muy fuerte sobre la inflación, sobre el valor del dólar, sobre el crédito hipotecario, y eso hace que al poco tiempo lo que aparecía como un alivio se termina revirtiendo en la forma de mayores precios para los consumos de las personas. O sea, la inflación termina comiéndose todo esa mayor liquidez a la cual se accedió. Y en el caso de las personas que no tienen fondos que retirar es peor, porque solo ven los costos y ninguno de los supuestos terminan beneficios. Viviendo lo que entrega prácticamente el Estado. Claro, eso después, por supuesto, nos tocó, venimos de un periodo, ¿cierto?, en el cual la inflación llegó al 14%. En esa época, ¿cierto?, hubo que implementar también una serie de ayudas, ¿cierto?, para las familias de menores recursos, para que pudieran absorber o compensar en parte la mayor inflación. Es decir, la verdad es que sería en estos momentos un retroceso muy importante respecto a lo que hemos logrado avanzar en estabilizar la economía. Sabemos que, por supuesto, todavía los beneficios de eso tienen que llegar a la gente, pero si antes de que lleguen los beneficios tenemos una medida que nos obliga a retroceder, la verdad es que el perjuicio para toda la gente es demasiado significativo.
Ahora, ministro, existe también dentro de estos retiros una iniciativa que habla de que se pueda justificar, por ejemplo, para obtener un hipotecario, para tener la casa propia. ¿Usted lo ve viable por ese lado? Más que sea el retiro general. Sí, bueno, nosotros hemos estado trabajando ya desde hace un buen tiempo en una serie de medidas para facilitar el acceso al crédito hipotecario. Hoy en día el crédito hipotecario está caro, en parte por el mismo efecto de los retiros anteriores, porque es cierto, con esos retiros anteriores el mercado de capitales perdió cierta profundidad, y al perder profundidad ya no hay, cierto, la disponibilidad de crédito a largo plazo como el que requiere el crédito hipotecario. Entonces sería bien contradictorio que para facilitar el acceso a la vivienda propia termináramos tomando una medida que lo que hace es congelar o paralizar el crédito hipotecario, que es el mecanismo a través del cual, cierto, muchas familias finalmente acceden a esa vivienda. Independiente de lo que se puede decir en el Congreso, pero de su punto de vista, usted como el especialista, como ministro de Hacienda, ¿cuál es su visión? O sea, ¿usted le diría directamente no al retiro? Como una sugerencia en este caso, por ejemplo. O sea, ya desde la época en que yo era presidente del Banco Central, usted le tocó ya vine advirtiendo de los riesgos. Al principio se decía que era una campaña del terror, que se estaban exagerando las cosas. La realidad terminó superando las proyecciones que se tenían en términos del costo que los retiros tuvieron. Entonces yo diría un nuevo retiro es muy poco pan para hoy y mucha hambre para mañana. Es retroceder. Sería un retroceso importante, no solo para la economía, los grandes números que a veces a la gente no le importan tanto, sino que también para las personas comunes y corrientes. Luego de cambiar de tema, ministro, ¿qué falta para extrabar la reforma, en este caso de las pensiones, que todavía está trabada, está la discusión? Bueno, hemos tenido avances importantes en las últimas semanas, ¿no? Porque bueno, el proyecto está actualmente en discusión en la Comisión de Trabajo del Senado. En esa comisión se formó un equipo técnico, se convocó un equipo técnico para analizar todo el proyecto y generar propuestas que fueran de mayor consenso. Ese trabajo concluyó, de allí surgieron 21 propuestas de consenso para este proyecto, y es un avance muy importante respecto de cómo venía esta discusión. Y el otro avance importante que hubo es que tuvimos este acuerdo con la Comisión de Hacienda del Senado, con la votación en general aprobando el proyecto de cumplimiento tributario, y ese proyecto va a permitir generar los recursos fiscales que se requieren para la reforma previsional. Obviamente la reforma previsional no depende solo de los recursos fiscales, pero ¿cierto? Ir teniendo ya mayor seguridad sobre ese componente también es un avance significativo. Entonces, usted me pregunta qué es lo que falta. Yo diría que hoy día falta atreverse a dar el paso de generar o suscribir acuerdos, votar sobre el proyecto, no postergar más decisiones que son importantes y que le importan mucho a la gente. ¿Usted cree que lo más complejo es el 6% extra de cotizaciones? Hasta ahora ha sido lo más complejo porque ahí chocan visiones distintas del gobierno, de la oposición. El gobierno ha focalizado más en el tema de la solidaridad, particularmente con los actuales pensionados y con las mujeres. La oposición ¿cierto? Se ha apoyado más en el tema de la capitalización individual, de que todas las cotizaciones vayan a las cuentas individuales. Sin embargo, dentro de eso han ido surgiendo matices, ideas, alternativas que se están hoy día analizando, y yo tengo bastante confianza de que de aquí a posiblemente fines de la próxima semana, en términos de tener una alternativa clara sobre cómo poder resolver ese tema, creo que vamos a tener novedades importantes. Ministro, finalmente, ¿cómo se ve el escenario a corto plazo con el precio de las bencinas, la gasolina, a pesar que ya se produjo una inyección de recursos para la estabilización? Sí, bueno, por un lado, una de las cosas que preocupaba especialmente ahora en el invierno, que era el precio de la parafina,
Bueno, entró en vigencia la ley con las medidas que se acordaron en las negociaciones con la Central Unitaria de Trabajadores, y eso ha permitido bajar en los precios de la parafina. Hasta ahora ya. Exactamente. Digamos, ahí tomábamos como referente el precio promedio en la región metropolitana, 1.050 pesos. Eso significó una baja importante respecto a cómo veníamos, y en el caso de las bencinas y del petróleo diésel, tuvimos esta semana una nueva baja después de ya 2 bajas consecutivas anteriores que tuvimos. Esto no es porque se estén inyectando recursos, sino que porque los precios internacionales de los combustibles afortunadamente están bajando, y eso incluso ha compensado por el efecto del aumento del dólar, que ha sido más importante en el último par de semanas. Así que están funcionando los mecanismos que tenemos. Eso está dando también un alivio al bolsillo. Sí, pero ministro, ¿cómo lo va a controlar si tenemos, por ejemplo, una subida del dólar, baja del cobre? Obviamente que así funciona el sistema. ¿Cómo se va a ir controlando? Bueno, en caso de que el precio de internación, o sea, el precio internacional traducido a pesos, ¿cierto?, con nuestro tipo de cambio, suba más de lo que permite el mecanismo de estabilización, este va a inyectar recursos y va a moderar esas alzas. Pero por el momento lo que hemos estado viendo son bajas de los precios internacionales de los combustibles. ¿Y cómo lo ha afectado el conflicto internacional? La verdad es que no ha habido mayores problemas derivados de los temas internacionales. Afortunadamente hemos tenido una evolución bastante positiva de los precios internacionales. Y en el caso del tipo de cambio, en realidad a medida que se aprecia, o sea que aumenta el precio del dólar, también se fortalece nuestra moneda y el precio del dólar tiende a bajar. Eso, por supuesto, depende también de otras cosas, no solo del precio del cobre, depende de lo que ocurre con el dólar a nivel global, pero ya en el último par de días hemos visto una tendencia a moderar el valor del dólar y esperamos que pueda continuar hacia adelante. Esta semana se produce una baja súper bajita, de 1 peso prácticamente, pero ¿se vislumbra que viene una más masiva en las próximas semanas? De los determinantes del tipo de cambio, respecto al precio del cobre, esta última semana ha estado muy afectado por cifras digamos, que fueron por debajo de lo esperado en el caso de la economía de China, pero ahora tenemos cifras positivas en Estados Unidos. Por otro lado, respecto del dólar a nivel global, nos vamos acercando ya al momento en el cual la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, va a empezar a bajar sus tasas de interés, y eso va a ayudar también a que el valor del dólar se modere a nivel global y en Chile también. Ministro, muchas gracias por su visita en el día de hoy acá al canal. Muchas gracias a usted y un saludo a todos los y las televidentes. Conversando con nosotros acá en el estudio el ministro de Hacienda, Mario Marcel. La invitación para que se quede con nosotros, pausa comercial, en breve continuamos.